Shabbat Shalom Ajin, Shabbat Shalom Javerín. Bienvenidos a una enseñanza más. Estamos en el resumen de la Perashá Bek Shalang, después que él los había dejado ir. Amén. Así que ponga atención. Vamos a hablar de el pueblo de Israel en la partición del Mar Rojo. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemitzvotav etzivanu, laxo bedivrei Torah, beshem Yeshua HaMashiach ben Ru. Amén. Bendito es usted, Abba Yahweh Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos en las palabras de su Torah, en el nombre de nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Amén. El pueblo de Israel en la partición del Mar Rojo. Dice en Shemó Misajín 14:16, dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y los hijos de Israel entrarán en medio del mar en tierra seca. Mire, Misajín, son conocidas las palabras de los Jajamín, Shemó Rabá 21:6, respecto a que cuando Moshe extendió las manos sobre el mar para dividirlo, las aguas no quisieron aceptar la orden de Moshe y continuaron fluyendo, a pesar de que Boreolán mismo había acordado con ellas ya desde la misma creación del Olán, del mundo, que cuando llegara el momento deberían partirse. Y ese momento sería cuando el pueblo de Israel saliera de Misraín y los egipcios los persiguieran para matarlos. Entonces, el mar se abriría ante ellos y luego ahogaría en sus entrañas al pueblo de Misraín, al volver a cerrarse las aguas sobre ellos. Eso puede mirarlo en Bereshit Rabá 5:5. El Or Haim Hakadosh pregunta en Shemó 14:27. ¿Cómo puede ser que el mar no quisiera abrirse en la época de Moshe, negándose a cumplir con el mandato divino? La pregunta es aún mayor si tenemos en cuenta que desde el mismo momento de su creación ya se lo habían advertido. Además, en varios lugares el Talmud relata que las aguas de los ríos se abrieron para dejar pasar a varios sadiquín, tanaitas y amoraitas, como por ejemplo a Rabí Pinjas ben Yair, Julín 7a. Es necesario, Misajín, entender cuál es la diferencia entre estos casos y lo sucedido con Moshe, cuando el mar se negó a partirse. El Or Haim Hakadosh Misajín explica que la raíz de la diferencia entre un caso y los otros radica en que la época de Moshe Rabenu, el pueblo de Israel todavía no había recibido la Torá y en consecuencia el pueblo no tenía suficientes méritos como para cambiar el orden natural de la creación. Pero Rabí Pinjas ben Yair y otros adiquín sí tenían ese mérito y por ello pudieron alterar el orden natural y dividir las aguas. ¿Sí? Eso lo puede corroborar en detalles en las Kadoshim palabras del Or Haim. De esta diferencia entre lo ocurrido, Misajín, en una y otras generaciones, podemos comprender y valorar cuán grande es la fuerza de la Toraj y hasta qué grado ella brinda méritos y protección a quien la estudia, hasta el punto de llegar a cambiar el orden natural de las cosas para el provecho de quienes se dedican a ella. La verdad, Misajín, es que finalmente el mar se abrió delante del pueblo de Israel, porque Boreolán mismo se lo ordenó.
diciéndole que si bien todavía no había recibido la Torá, estaba en camino al monte Sinaí para recibirla. Entonces el mar se abrió. Vemos que fue suficiente con la intención que tenía para que obtuvieran los méritos que otorga la Torá a quienes se dedican a ella, Misajín. Mire, Misajín, cuando la Torá continúa describiendo lo sucedido, dice el Todopoderoso dijo a Moshe, extiende tu mano sobre el mar y las aguas se volverán sobre los egipcios, sobre sus carruajes y sobre sus caballerías. Shemó 14:26. También sobre esto se pregunta el Orjaín. ¿Por qué era necesario que Boreolán le ordenara a Moshe que alzara la mano una vez más para que las aguas retornaran su curso normal? La única razón, Misajín, de la partición del mar fue para que el pueblo de Israel se salvara de los egipcios, dejándolos pasar a ellos y ahogando a los egipcios para culminar de esa manera con la persecución. Mire, Misajín, si el mar hubiera permanecido abierto para los egipcios y ellos también hubiesen cruzado, entonces, ¿cuál habría sido el objetivo de la división del mar? Por lo tanto, dice el Orjaín, la orden de Boreolán a Moshe, de que levantara la mano una vez más, resulta innecesaria, porque el mar por sí solo había retomar su curso en el momento adecuado. Hasta aquí las palabras del Orjaín Hakadosh. Mire, Misajín, en el libro del Tejilín 114, verso 3 dice, el mar lo vio y huyó. Esto se refiere, Misajín, a que el mar vio la imagen del Elohim y se retiró ante su presencia. Y al Kushimuni Shemo 23:4. Perdón. Dice, el mar lo vio y huyó. Esto se refiere, Misajín, a que el mar vio la imagen de Boreolán y se retiró ante su presencia. Esto implica, Misajín, que el mar necesitaba la revelación divina para poder partirse. Pero esto no se entiende, porque como dijimos, el mar debería haber cumplido con la condición que Boreolán mismo le puso en el momento de la creación. Además, Misajín, ¿qué necesidad había de que Moshe extendiera la mano para que el mar volviera a cerrarse sobre los egipcios? Dicen nuestros jajamín que al final que el mar se dijo a sí mismo, estos hacen idolatría y los otros hacen idolatría. ¿En qué es superior el pueblo de Israel para que por ellos el mar altere su naturaleza? ¿Acaso era posible comparar en este sentido al pueblo de Israel con los egipcios? Mire, Misajín, si el pueblo de Israel estaba en proceso de corrección, alejándose de los 49 grados de impureza y ya se habían alejado de la idolatría, entonces, ¿cómo es posible que el mar los considerara en el mismo nivel que los de Egipto? Tal vez a esta pregunta haga referencia a lo que está escrito respecto a la generación del rey Quisquillajo, en el sentido de que no había en esa generación ningún niño ni ninguna niña que no fueran expertos en las halajot de pureza e impureza.
con todos sus detalles y especificaciones. Hizkiyahu clavó una espada en la entrada del Bet Hamidrash y anunció que la persona que no se sentara en el Bet Hamidrash y que no se esforzara en el estudio de la Torá, terminaría muerto a través de esa espada. Sanedrín 94b. Mire, misajín, este relato no se puede entender de manera simple, porque nosotros creemos que se debe estudiar la Torá y que ésta hace sabia a la persona. Además, misajín, de brindarle protección contra la inclinación al mal, como está escrito. Cree la inclinación al mal. Cree la inclinación al mal. Cree la Torah como su antídoto. Eso está en Kiddushin 50b. Pero vemos, misajín, que se le ordenó al pueblo de Israel que cumpliera los misbó, y quien no lo hace finalmente será castigado, porque como vemos en la Torah, el hecho de cometer un pecado acarrea un castigo grave, misajín. Sin embargo, no encontramos en la Torá una orden relativa a que el hecho de evitar estudiar la Torá acarrie un castigo y que lleve a que la persona merezca la muerte. Esto significa, misajín, que el estudio de la Torá le otorga méritos a quien la estudia y les brinda una recompensa a quienes se esfuerzan en ella. Sin embargo, misajín, quien no estudia Torah, pero en cambio sí cumple todas las misbó cuidadosamente, no merece la pena de muerte. Entonces, ¿de dónde obtuvo el rey Hizquiyahu la autorización para efectuar esa proclamación? Mire, misajín, la palabra jereo, espada, tiene las mismas letras que la palabra rehov, calle. De esa manera se entiende que la intención del rey Hizquiyahu no era matar de manera física a quienes no se dieran al estudio de la Torá, sino que le estaba advirtiendo al pueblo de Israel que todo aquel que no se dedica a estudiar la Torá y que no se quedara en el Bet Hamidrash, estaba dejando a su corazón de forma natural libre de la Torá. Y estaba abriendo la puerta para que ingresaran a él todas las vanidades mundanas. Y en cuanto a la calle, entra al cuerpo y al alma de la persona. Es como si ella misma se matara con una espada. Porque además, misajín, de la muerte física, sufre también la muerte espiritual, que es mucho más grave todavía. A lo largo de las generaciones, misajín, el pueblo de Israel debió enfrentar terribles amenazas, como por ejemplo el holocausto de los judíos en Europa, pero sin importar lo mucho que nos estremecemos al oír el relato de las atrocidades cometidas en esa época. De todas maneras, misajín, el holocausto espiritual que destruye el alma del hombre es mucho más terrible. Tal como vimos en la época del Imperio griego, en el cual no trataban de matar físicamente a los judíos, sino que deseaban alejarlos de el Creador. La gravedad, misajín, de la muerte espiritual en comparación con la muerte física radica en que en el caso de la muerte física, el alma sigue existiendo en el mundo venidero. Pero cuando tiene lugar la destrucción espiritual, la persona pierde su vida tanto en este mundo como en el mundo venidero. Por ello, misajín, la muerte espiritual es más grave. Eso fue lo que dijo el rey Hizquiyahu respecto a quien evitara dedicarse al estudio de la Torá.
porque de esa manera, misajín, la persona permite el acceso de todos los deseos mundanos dentro de su alma y de esa manera la mata. De esta manera, misajín, resulta que la calle, Rehov, lo mata como con una espada, Kerev. Ahora, misajín, podemos entender por qué en un principio el mar no quería retomar su curso para ahogar a los egipcios, argumentando que el pueblo de Israel también practicaba la idolatría y que todavía no habían recibido la Torá. Por lo tanto, misajín, no había nada que pudiera protegerlos de las pruebas de este mundo, porque los deseos materiales desembocaban en la idolatría que le había provocado gran sufrimiento al pueblo de Israel. Este argumento del mar se reforzó al ver el enorme botín que reunieron los judíos antes de salir de Misraín, porque pensó que ese botín era producto de los deseos materiales del pueblo, que lo llevarían a caer nuevamente en la idolatría. Después de que Boreolán le dijera al mar que esas riquezas se debían a la promesa que él le había hecho a los patriarcas. Recién entonces, el mar retomó su curso normal. Mire, misajín, podemos reforzar lo dicho a partir de las palabras saquen o compren. Ibit 12:21. Respecto a lo cual explican los Mefarshim, Perashim, que el verso se refiere a que alejaran sus manos de la idolatría y que tomaran un carnero, el ídolo de los egipcios, para sacrificarlo. Al sacrificar al ídolo de los egipcios, también estarían matando a la inclinación al mal que llevaba a la idolatría. Ese acto, misajín, ayudaría a alejarnos de la mala cultura y del materialismo, tanto difundido entre los egipcios, y por eso Boreolán le dijo al mar que el pueblo de Israel no tenía ninguna relación con la idolatría egipcia. Mire, misajín, en el Or Haim Hakadosh se pregunta por qué en la época de Moshe el mar se negó a partirse, a pesar de que ya le habían advertido que debería hacerlo durante los 6 días de la creación. Pero en cambio, en la época de los Tanaitas y de los Amoraitas, se partieron fácilmente ríos y arroyos. La expresión, misajín, es que en la época de Moshe aún no se había entregado la Torah, que es la que le otorga méritos a quien la estudia, misajín, para que por su causa se altere el orden de la creación. En cambio, misajín, en la época de los Tanaitas y de los Amoraitas, el pueblo ya tenía los méritos que otorga el estudio de la Torah. Pero cuando Boreolán le dijo al mar que el pueblo de Israel estaba camino a recibir la Torá, el mar aceptó partirse. También, misajín, nos preguntamos por qué Boreolán le ordenó a Moshe que extendiera la mano sobre el mar para que las aguas volvieran a cerrarse, ya que el mar debería haber hecho esto por sí mismo. Además, misajín, nuestros jajamín cuentan que el mar no quiso cerrarse diciendo, estos practican la idolatría y los otros practican la idolatría. ¿Cómo se puede comparar a los egipcios con el pueblo de Israel? Mire, misajín, especialmente cuando el pueblo de Israel se encontraba en proceso de corrección.
Explicamos, Misajín, esto a partir de lo ocurrido en los tiempos del rey Quisquillajo, quien clavó una espada en el Bet Hamidrash y afirmó que aquel que descuidara el estudio moriría a través de esa espada. La palabra espada en hebreo es jeref, tiene las mismas letras que la palabra calle, y rehov, es decir, que la fuerza de los deseos de la calle afectarían a quien se alejara del estudio de la Torah, llevándolo a caer en las más o en lo más bajo y provocando la muerte espiritual. Los deseos materiales llevan a la idolatría, Misajín, y por eso, al ver el gran botín que traía el pueblo de Israel, el mar pensó que se dedicaban a la idolatría y los equiparó con los egipcios. Cuando se le explicó que el pueblo de Israel ya había alejado sus manos de la idolatría y que se trataba del botín de Misraín, tal como se les había prometido, y saldrán con grandes riquezas. Entonces el mar aceptó a partir. Vamos a hablar de la manera en la que Boreolán conduce al mundo, Misa. Mire lo que dice en Shemot 14, 21 al 22. Dice, y Moshe extendió su mano sobre el mar y el Todopoderoso hizo que el mar se desplazara con un fuerte viento del este durante toda la noche y convirtió al mar en tierra seca. Y las aguas se partieron. Los hijos de Israel entraron al mar en tierra seca y las aguas fueron para ellos muralla a su derecha y a su izquierda. Mire, Misajín, poco después de salir de Misraín, el pueblo de Israel se encontró en una situación muy difícil. El pueblo de Misraín, del cual no hacía tanto que se habían separado, los perseguía e iba acercándose a ellos. El mar se alzaba amenazador a su derecha y a su izquierda. El pueblo de Israel intentó con todas sus fuerzas escaparse de los egipcios, pero estaban atrapados en todas las direcciones y no tenían por dónde escapar. El pueblo de Israel, Misajín, le suplicó a Moshe con gritos de desesperación que él los ayudara. Cuando Moshe comprendió la situación, dirigió su súplica al cielo pidiéndole al Todopoderoso que salvara al pueblo para que no fuera a ocurrir que en el mundo dijeran que Boreolán sacó al pueblo de Misraín y luego los mató en el desierto, porque no tenían la fuerza de hacerlos entrar en la tierra de Israel, que el Creador no lo permita, Misael. El Creador, Isajín, el Creador oyó el grito desesperado del pueblo y le dijo a Moshe que extendiera la mano sobre las aguas del mar para que éste se partiera y el pueblo de Israel pudiera cruzar en tierra seca. Moshe cumplió con la orden de Boreolán y sucedió lo imposible. Se detuvo el curso de las aguas y éstas comenzaron a elevarse hacia los cielos, colocándose como murallas a la derecha y a la izquierda del pueblo de Israel. Mire, Misajín, hay quienes sostienen que las aguas del mar se dividieron en 12 senderos y que cada tribu cruzó el mar por el sendero que se abrió para ella. Tanjumá, Beshalá, 10. Y en Pirush, Hamishnayot, del Ramban, Amot 5:4. Mire, Misajín, si profundizamos en estos episodios, nos preguntaremos con sorpresa, ¿a dónde se fueron todas las aguas del Mar Rojo mientras el pueblo de Israel cruzaba?
Mire, Misajín, todo el mundo oyó lo que ocurrió en el año 5765 en uno de los estados asiáticos. Todos se estremecieron al oír cómo el tsunami destruyó y arrasó con todo lo que encontraba en su camino. Enormes olas se elevaron hasta grandes alturas e inundaron todo lo que había a su alrededor. Pero cuando se partió el mar Rojo, Misajín, a pesar de que las aguas se elevaron a alturas increíbles, estas no cayeron sobre el pueblo de Israel, quien cruzó el mar sin que los tocara ni una sola gota de agua. Esto es un gran milagro, Misajín, una maravilla del Todopoderoso. Mire, Misajín, podemos entenderlo aún mejor si lo comparamos con lo sucedido en nuestra época con el tsunami en que el mar, siguiendo los dictados de la naturaleza, destruyó ciudades enteras cuando sus olas se elevaron a grandes alturas. No hay ninguna duda, Misajín, de que el tsunami les demostró a todos los habitantes de la Tierra que el Creador, quien maneja el mundo y la naturaleza, que Él estableció cuando el Creador, por así decirlo, quitó sus ojos de los límites que les colocó a las aguas del mar y no se cumplió lo dicho, que dice, pusiste un límite para que no pasaran de allí y no volvieran a cubrir la tierra. En el Tejilín 104, verso 9. De inmediato fuimos testigos de lo que le sucede al mundo, Misael. Como dijimos, en la partición del Mar Rojo las aguas se elevaron a grandes alturas, pero se mantuvieron firmes como una muralla, quedando colgadas en el aire. No solo que las aguas se abrieron, sino que Elohim les ordenó también quedarse paradas en el lugar y esto constituye un milagro, Misaje. Un milagro en sí mismo, como ya explicamos. Un milagro más en la cadena de milagros que le ocurrieron en esa época al pueblo de Israel. Dice la Torah Misajín en Shemot 18:1. Oyó Yitro, oyó Yitro. Rashi explica Misajín con una pregunta. ¿Qué noticia oyó Yitro que lo motivó a venir? La partición del Mar Rojo y la guerra contra Amalek. Es necesario entender, el Misajín, por qué justamente Yitro, de entre todos los habitantes de la tierra, llegó a cobijarse bajo las alas de la presencia divina, al enterarse de la partición del mar. Mire, Misajín, todo el mundo oyó los milagros que habían sucedido. ¿Qué tenía Yitro de especial, Misa? Aparentemente Yitro logró entender profundamente la grandeza y la trascendencia de estos milagros. Él comprendió, Misajín, que el milagro no fue tan solo que se partieran las aguas, sino que también que éstas se mantuvieran erguidas hasta que el pueblo de Israel lograra cruzar y que luego cayeran sobre los egipcios. Mire, Misajín, el milagro fue que las mismas aguas que protegieron al pueblo de Israel ahogaron a los egipcios. Y esto posiblemente que Yitro entendiera que hay una fuerza celestial que maneja el mundo y dispone los acontecimientos. Hay muchas historias, Misajín, relativas a la tragedia ocurrida en Asia,
Al oír una de ellas, nos decimos unos a otros que sin ninguna duda el Creador nos estaba advirtiendo que debíamos prestar atención a sus palabras. Hoy nos está hablando que pongamos atención a sus palabras, que obedezcamos su Toraj. Mire, Misajín, 15 minutos antes de que llegaran ahí las olas del tsunami, ¿sí? En un zoológico quedó vacío porque todos los animales abrieron las jaulas y desaparecieron sin que nadie pudiera entender qué era lo que estaba pasando. Los animales tuvieron una sensibilidad especial para percibir el peligro que se aproximaba y por eso se escaparon para salvarse. Mire, mensaje, no podemos escuchar esto y quedarnos impasibles. Pensemos que el hecho de que los animales se salvaran y que las personas murieran confirma las palabras de nuestros jajamín en Sanedrín 38a respecto a que cuando el Creador crió a Adán Harrison, le dijo, a pesar de que los animales y las bestias fueron creados antes que ti, eso no implica que sean más importantes que las personas. Esto se aplica todo el tiempo que la persona se apega a Boreolán y a su Torah. Pero cuando la persona se aleja de la Torah, Misajín, y de sus misbón, entonces los animales son más importantes y tienen precedencia por sobre ella, pues fueron creados un día antes. Vemos entonces que el Creador, Misajín, les otorgó a los animales la sensibilidad necesaria para salvarse del peligro, mientras que las personas no pudieron hacerlo. Lo cual demuestra, Misajín, que las personas debemos corregir nuestros actos y retornar a nuestro Creador. Miren, Misajín, recuerdan que después del diluvio de la época de Noaj, Boreolam prometió que no traería otro del diluvio desde los cielos. Pero lamentablemente Misajín no prometió que no traería un diluvio desde la tierra. La tragedia del tsunami llevó a que la humanidad reconociera que no tiene dominio sobre el mundo, sino que hay un líder que ordena y dirige todo desde arriba. Siempre hay personas que tratan de encontrar explicaciones naturales, Misajín, para las tragedias naturales, y así es que tratan de prevenir y salvar a la humanidad ante un evento similar. Pero como judíos creyentes, israelitas e hijos creyentes, sabemos que la inteligencia de la persona es limitada y su mano es corta frente a la voluntad de Boreolán. Por lo tanto, Misajín, no es posible evitar catástrofes naturales mediante soluciones físicas. La única posibilidad, Misajín, de evitar las catástrofes es a través de la Teshuvah y el apego al Creador. Hay científicos, Misajín, que se dedican día y noche a desarrollar sistemas de radares que registren los movimientos de las olas del mar, de modo tal que cuando se producen movimientos extraños, eso permite predecir que se avecina una tragedia. Todo está muy bien, pero es necesario saber que toda la sabiduría científica es nula frente a la voluntad divina, porque es suficiente con que un cardumen de peces sea registrado por los radares
para alterar las ondas que estos transmiten. En una oportunidad le preguntaron a un científico cómo podía explicar lo ocurrido en el Mar Rojo desde una perspectiva natural. Este científico Misajín dijo que no se trataba de un gran milagro, tal como dice el pueblo judío, sino que se trató de un aluvión que provocó que todas las aguas retrocedieran y de esta manera el pueblo pudo cruzar en medio del mar. Esta explicación, Misajín, es parcial, porque el científico no se dedicó a profundizar y a conocer las capacidades divinas. Pero nosotros, usted y yo, sabemos que en estos eventos no hubo otra cosa fuera de la voluntad de Boreolán, que fue quien decidió salvar al pueblo y ahogar a sus enemigos. Boreolán mismo quiso mostrarnos hasta qué punto las fuerzas y las capacidades de las personas están limitadas, ya sea que lo reconozcan o no. Mire, Misajín, durante todo un mes, tratando de recordar dónde había dejado algo, pero no sirvió de nada. Una noche se me reveló en un sueño lo que había perdido y ese día yo encontraría lo que había perdido. Al despertarme no le di importancia a ese sueño y pensé que era consecuencia de lo mucho que había pensado durante todo el día en eso. Pero sorprendentemente al otro día vino una persona trayendo en la mano lo que había perdido. ¿Sí? Así trabaja Boreolan. Mire, el diluvio llegó a la tierra porque el mundo se había corrompido, ¿recuerda? No solo las personas mantenían relaciones prohibidas, sino que también las bestias y los animales se mezclaban con otras especies. Bereshit Rabá 28:8. Es sabido que en la zona donde ocurrió el tsunami existe una terrible depravación. Hasta allí llegan personas de todo el mundo para dedicarse a las relaciones prohibidas. Que Boré Olam tenga misericordia. Las personas venden a sus propias hijas para mantenerse y en consecuencia la depravación llegó hasta los cielos. Boreolan le mostró al mundo que cuando hay falta de sinew, él quita su perversión y las consecuencias son terribles, misa. Duele el corazón al oír cómo ciertas personas intentan explicar la tragedia desde el punto de vista científico, evitando así que la gente entienda que todo llegó del cielo, como consecuencia y como castigo por la depravación reinante en el lugar. Como está escrito en Devarim 23:15, pues el Todopoderoso, nuestro Elohim, que anda entre sus campamentos para salvarte y entregar a tus enemigos en tu mano, quiere que tu campamento sea puro y no se vea allí nada indecente, no sea que Él se aparte de ti. Miren, Isajín, en el momento de la partición del Mar Rojo, todas las aguas se dividieron y no provocaron ningún daño. En cambio, en la tragedia del tsunami, unas cuantas olas llegaron a la costa de Asia, enterrando bajo sus aguas a millares de personas. Esto no nos enseña que Boreolan es quien maneja el mundo.
En la tragedia del tsunami no se vieron afectados los animales ni las bestias, porque pudieron sentir el peligro y escapar. En cambio, los seres humanos, Misajín, cuando pecan, no tienen la posibilidad de escaparse de la mano divina. Es sabido, Misajín, que el lugar en el cual ocurrió esta tragedia estaba plagado de depravaciones y por ello recibieron este castigo divino. Porque si bien después del diluvio, Boreolán prometió no traer otro diluvio desde el cielo, este diluvio tuvo lugar desde el mar como consecuencia de los pecados cometidos. Mesirú Nefesh en Shemó 14:29 dice: Pero los hijos de Israel marcharon en tierra seca, en medio del mar, y las aguas eran para ellos muralla a su derecha y a su izquierda. Explica el Lacar y V22 que la palabra muralla o ma en este verso está escrita sin la letra Bab y por lo tanto puede leerse como enojo, porque las aguas del Mar Rojo estaban enojadas con el pueblo de Israel por no haber entrado ellos de inmediato al mar confiando en que Boreolán haría un milagro para salvarlos. El hecho mismo de no entrar al mar mostraba una falta de emunaj y confianza en Boreolán. Estas son las palabras del Lacar. Dice, si observamos con atención los versos, veremos que en el versículo 22 la Torá utiliza las mismas palabras, pero allí la palabra Jomá, muralla, está escrita completa, es decir, con la letra Bab, de acuerdo con lo que dijimos. Debería ser al revés. En el primer verso, la palabra Joma debería estar escrita sin Bab para manifestar el enojo de las aguas, y en el segundo verso 29 tendría que aparecer la palabra completa con la letra Bab. ¿Por qué entonces en la Torá están escritas al revés? Miren, misajín, podemos decir que la primera vez la palabra Jomá fue escrita con Ba para no despertar el atributo de la justicia y para no provocar una acusación contra el pueblo de Israel, ya que todo el milagro de la partición del mar fue posible gracias al mérito de que en el futuro recibirían la Toraj, y la Toraj exige de la persona entrega total, misa. Si en ese momento el pueblo de Israel no contaba con esta cualidad y no confiaba en Boreolán, entonces, ¿cómo era posible que llegaran a recibir la Torá? Por ello el mar no quiso abrirse. Pero Boreolán invirtió los versos para que esto no sucediera y la palabra Jomá sin la letra Ba fue escrita en segundo término. En esta parashá, dice Ibí 14:15, Misajín, el Todopoderoso le dijo a Moshe: ¿Por qué clamas ante mí? Diles a los hijos de Israel que se pongan en marcha. A primera vista, Misajín, estas palabras de Boreolán no se entienden, ya que es natural que cuando una persona se encuentra en dificultades, clame a su Creador, pidiendo salvación. Pero lo que Boreolán le estaba diciendo a Moshe era: hace un instante le dijiste al pueblo de Israel, el Todopoderoso peleará por ustedes y ustedes permanecerán en silencio. Y vi 14:14. De eso, Misajín, se entiende que debían elevarse hasta el nivel de confiar en que el Todopoderoso los salvaría sin sentir necesidad de clamar pidiendo ayuda.
Tú, que eres su líder, debes de confiar totalmente en las palabras que les has dicho y ser para ellos un ejemplo. Tú les dijiste que se quedaran en silencio y confiaran en el Creador. Entonces, ¿por qué ahora clamas ante mí? Con este grito te estás contradiciendo. Mire, Misajín, el milagro no sucedió de una manera simple para enseñarle a las generaciones venideras que el mundo necesita la Toraj y la entrega total que es necesaria para cumplirla. Y cuando estas cosas no están, no es nada fácil cambiar el curso natural de las cosas, Misajín. Pero cuando Nashón ben Aminadab entregó su vida ingresando a las aguas, el mar de inmediato se calmó y se abrieron las aguas. Tota 37a. Porque el comportamiento de Nashón ben Aminadab era un testimonio de la entrega total, que es necesaria e indispensable para poder recibir la Torah. Como todo el milagro dependía de esto, Misajín, en el momento en que se reveló esa entrega, el mar abrió sus aguas. El Or Haim Kadash se pregunta, ¿cómo es posible que el mar se negara a partir sus aguas? Si ya había recibido ese mandamiento divino en el mismo momento de su creación. Podemos decir también que la renuencia del mar fue para incitar al pueblo de Israel a que corrigiera la falta de entrega en el cumplimiento de la voluntad divina. Nachshon ben Aminadab fue el primero en comprenderlo y dar la vida. Después de él llegaron todos los hijos de Israel. Del relato de la partición del mar, Misajín, aprendemos que no hay milagros por encima de las leyes naturales sin que entreguemos algo a cambio. Y para que la persona experimente un milagro, debe de poseer méritos que la defiendan y la recomienden ante la corte celestial. Y de esta manera, Misajín tendrá el mérito de que Boreolán altere para ella las leyes establecidas en Bereshí, cambiando para bien su suerte. Mire, Misajín, el clic Yakar dice que la palabra Jomá, muralla, está escrita incompleta, sin la letra Ba. Y de esta manera implica enojo por la falta de emunaj del pueblo de Israel, que no estuvo dispuesto a entregarse totalmente, ingresando al mar antes de que éste se calmara. Nos preguntamos, Misajín, por qué en el momento mismo la palabra Jomá está escrita incompleta y recién después está escrita incompleta, sin la letra Bab. Ya que debería ser al revés, explicamos que Boreolán no quiso despertar la cualidad de la justicia al reconocer que el pueblo de Israel tenía una falta en su entrega al Creador, y por eso fueron escritas de esta manera. Boreolán le dijo a Moshe, ¿por qué clamas ante mí? Estas palabras, Misajín, no se entienden porque la norma es que la persona clame ante su Creador pidiendo ayuda cuando se encuentra en momentos difíciles. La explicación, Misajín, es que así como Moshe le había dicho al pueblo, el Todopoderoso peleará por ustedes y ustedes permanecerán en silencio. Ahora Boreolán esperaba que Moshe actuara de la misma manera, permaneciendo callado y dejando que él luchara por ellos. Al clamar ante Elohim, Moshe contradecía sus propias palabras.
El milagro no ocurrió de manera sencilla a fin de demostrar que para que se alteren las leyes establecidas desde Bereshit, son necesarias la Toraj y una entrega total, Misaji. Y antes de recibir la Toraj, era necesaria una entrega aún más grande. Nachshon ben Aminadab fue el primero en comprenderlo y saltar a las aguas del mar. Y todo el pueblo lo siguió. El mar no se abrió rápidamente, a pesar de que así ya se lo habían advertido en el momento mismo de la creación, para despertar al pueblo a hacer teshuvá con relación al tema de Mesirut Nefesh. La redención de Misraín en comparación con las otras redenciones, Misajín. Mire lo que dice en Shemot 14:30. En ese día, el Todopoderoso salvó a Israel de manos de los Misraimín, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Mire, Misajín, el Jidá se pregunta, ¿por qué en cada oportunidad, tanto en las bendiciones como en las plegarias, se recuerda la salida de Misraín y no en el resto de las redenciones que vivió el pueblo de Israel, que nunca son nombradas? Por ejemplo, nunca se nombran las redenciones que tuvieron lugar en la época de los jueces, tal como están relatadas en el libro de los jueces. Tampoco la redención de Babilonia, la salvación en los días de Mordejai y de Esther, en los días de Hamán, o la salvación de los Hashmonaín de manos de los griegos en la época de Hanukkah, que tiene de especial la redención de Misraín. Bueno, mire, Misajín, con ayuda del cielo podremos explicar la diferencia. El milagro de la salida de Misraín fue general, de todo el pueblo de Israel. Y de no haber tenido lugar, no habría quedado ninguna esperanza para el pueblo. El pueblo de Israel se habría perdido definitivamente bajo la mano de Faro, y en esencial porque habrían caído en los 50 grados de impureza. Pero en el caso de las otras redenciones, Misajín, incluso si no hubiesen tenido lugar, habría sobrevivido algún pequeño grupo, o aunque sea una sola mujer judía que, a pesar de que se casara con un no judío, sus hijos sí serían judíos, porque el judaísmo se transmite por la madre. Ebamot 45b. Y por lo tanto, Misajín, no se habría terminado la simiente judía. Esto podría haber ocurrido tanto en Purín, en Hanukkah o en el resto de las guerras del mundo, incluso en las que hubo terribles decretos, como durante el Holocausto en Europa. Solamente en la redención final, cuando llegue el Mashiach, se recordará de la misma manera que la salida de Misraín. Berajot 12b, porque también será una redención general, tal como está escrito respecto a la redención futura en Mijás 7:15. Como en los días de tu salida de la tierra de Misraín, te mostraré cosas maravillosas. Mire, Misajín, la redención de Misraín fue más grande que todas las otras redenciones, porque esta incluyó a todas las demás. Podemos traer como por ejemplo a una persona adinerada que cuando da sedacá da mucho dinero, pero en cambio la persona pobre da poco dinero. Obviamente, al ver la cantidad que entregó el rico, uno se olvida de lo que entregó el pobre, pero en cambio al ver el regalo del pobre, sí se recuerda el regalo del rico.
De la misma manera, Misajín, la redención de Misraín, que fue mayor que todas las otras redenciones, se recuerda en toda la ocasión, obviamente. También debemos dar la- las gracias por las redenciones menores, pero estas están incluidas en el recuerdo de la mayor, que es la redención de Misraín. De esta manera, al recordar la salida de Misraín, incluimos en ella todas las otras salvaciones que tuvo el pueblo de Israel, porque la salida de Misraín es todos los días, Misraín. Y la salida de Misraín fue la mayor de toda la redención. Por eso cuando sale uno de la inmundicia, esa redención es la mayor en su persona. Y nunca se le va a olvidar y no la debe de olvidar. Mire, Misajín, además, las otras redenciones no se consideran redenciones generales como la de Misraín. Porque en el momento de la redención de Babilonia todavía quedaron judíos en el exilio, aunque fueron redimidos y subieron a la tierra de Israel para construir el segundo Bet Hamidrash. Lo mismo ocurre con Hanukkah, porque todavía quedan restos de la cultura griega en el mundo. Y en el caso de Purim, a pesar de que el decreto de Hamán fue anulado, todo el tiempo se sigue renovando los malos decretos para el pueblo de Israel en todo el Olam, en todo el mundo. Por otra parte, Misajín, de acuerdo con las palabras de un sabio en relación a lo que dijo el Tanaíta en Masejet Sanhedrin 90a, todo judío tiene una porción en el mundo venidero. ¿Qué porción tendrán los malvados que no tienen ningún mérito? ¿Cómo pudo afirmar el Tanaíta que todos los judíos tienen una porción en el mundo venidero, Misajín? Mire, cuando el pueblo de Israel salió de Misraín, todavía no había recibido la Torá y ese encontraba sumergido en los 49 grados de impureza. Tohar Hadash, principio de la Parashá Yitro. Y a pesar de toda, el profeta dijo sobre ellos, Yermiyahu 2:2, así dice Boreolán, me acuerdo a favor tuyo de la ternura de tu juventud, del amor de tu bondad, de cómo fuiste tras de mí en el desierto, en una tierra que no fue sembrada. Mire, Misajín, hasta el día de hoy, el Creador recuerda la emunaj que tuvieron, que lo siguieron por el desierto sin provisiones, tal como está escrito, y tampoco se habían preparado provisiones. Emo 12:39. Y el desierto es un lugar desolado y huero, una tierra en la cual no hay agua. Y a pesar de todo, el pueblo de Israel marchó rumbo al desierto sin preocuparse por sus esposas y por sus hijos. Y las mujeres tenían muchos hijos, tal como sabemos de acuerdo con el relato de nuestros jajamín, que Morraba 1:8, de que daban a luz a 6 bebés en cada parto. De esta manera, nuestros antepasados nos enseñaron el camino de la emunaj, porque incluso cuando una espada filosa está apoyada sobre la garganta de la persona, esta no debe perder las esperanzas de recibir misericordia. Trabajó 10a. Esta descripción, misajín, de la emunaj pura que tenía el pueblo de Israel, le enseña al judío, a usted y a mí, que perdió todo lo que poseía después de haber separado maaser, que es el diezmo, que no debe quejarse diciendo, ¿cómo puede ser? Si la Torá prometió en Devarim 14:22, reservarás el diezmo.
Y la Gemara Tani 9a dice que quien separe Maxer, el diezmo, se enriquecerá. ¿Cómo es posible entonces que haya perdido todo si separé Maxer? La persona no debe pensar esto, sino que debe tener emunaj, una fe plena, tal como nos enseñaron nuestros antepasados al salir de Misraín. Sin duda el hecho de haber sido testigos de los grandes milagros de Misraín influyó en la emunaj y la confianza en Boreolán que tenían. Pero hoy en día, misajín, cuando tenemos la Torá, que es una segula básica para la emunaj, mucho más tenemos en nuestras manos la posibilidad de confiar plenamente. De esta manera, misajín, vemos que incluso la persona que se encuentra sumergida en los 49 grados de impureza tiene la posibilidad de actuar con emunaj, hasta el grado que Boreolán le recuerde eternamente su acto. Hay personas que compran su mundo venidero en una hora, Abodá Saraj, ¿es ve? Incluso el malvado puede recibir su porción en el mundo venidero debido a un solo acto. Y a esto se refirió el Tanaíta al decir que todo judío tiene una porción en el mundo venidero, incluso los malos. Mire, misajín, podemos profundizar aún más y decir que cada judío tiene dentro de sí el potencial para convertirse en un sadik. Pero incluso el malvado, cuando está comiendo comida taref, puede arrepentirse en el momento mismo en que lo hace y volver en Teshuvah. Tal como dijeron nuestros jajamín, Erubín 19a. Al comparar al judío con una granada, podemos decir que los malvados del pueblo de Israel están llenos de misbó, al igual que la cantidad de semillas que tiene la granada. Esto fue lo que ocurrió, misajín, en el momento de la salida de Misraín, que fueron redimidos para poder llegar a recibir la Toraj, y a pesar de que todavía no la habían recibido, Boreolán los consideraba como si estuvieran a punto de apegarse a la Toraj. Lo mismo ocurre con cada Israel, con cada judío. Boreolan siempre considera que de un momento a otro puede volver en Teshuvah completa, porque en el interior de todo judío, incluso del más malvado, se encuentra una porción divina, que es parte de Boreolan mismo. Aunque dejaron la Torá abandonada en un rincón, Yomá 72b, Kedushin 66a, él siempre espera que sus hijos regresen a él, de un momento a otro. Podemos traer el ejemplo de una persona rica que durante varios días no comió ni bebió. El hecho de saber que tiene en el bolsillo dinero o una tarjeta de crédito con la cual comprar comida para saciar el hambre y calmar la sed, lo mantiene y le da fuerzas para seguir adelante, porque sabe que en cualquier momento puede atender a sus necesidades de hambre y de sed, pero no ocurre lo mismo con una persona pobre que no tiene en el bolsillo el dinero necesario para comprar comida y bebida. Sin duda, él se encuentra en un estado mucho más desesperante. El judío puede comprarse con esta, se puede compararse con esta persona rica porque en cualquier momento puede encontrar en su bolsillo la posibilidad de retornar a Boreolán. Eso fue lo que dijo el Tanaíta. Todo judío tiene una porción en el mundo venidero. Es decir, misajín, que cada judío tiene el potencial necesario para entrar al mundo venidero.
Podemos retomar ahora, Misajín, la pregunta del Ida respecto a qué es lo que distingue a la redención de Misraín del resto de las salvaciones que vivió el pueblo de Israel. Porque de acuerdo con lo que vivimos, la verdadera redención del judío es la Torah y la Teshuvah. Y este es el único camino para la verdadera redención, Misajín. El exilio implica el alejamiento de la Torah, la palabra galul, que es el exilio, tiene relación con la palabra Geulah, redención. Ponga atención. Galul, exilio, y Geulah, redención. Y la diferencia una de otra es la Torah, Misajín. Mire, Misajín, la redención de Misraín fue con el propósito de recibir la Torah, porque si aceptaban sobre ellos el yugo de la Torah y las misbó, enseguida merecerían la redención. Y a pesar de que todavía no tenían en sus manos la Torah ni los misbó, Boreolán los redimió por medios sobrenaturales, a pesar de que estaban sumergidos en los 49 grados de impureza. Tohar Hadash, principio de Parashayit. Por eso es que en cada oportunidad recordamos la bondad de Boreolán por habernos redimido de Misraín, Misajim, de manera sobrenatural. Pero el resto de las redenciones ocurrieron cuando ya contábamos con la Torá y con los mismos. Y los exilios y los malos decretos fueron la consecuencia de haber descuidado la Torá. Pero apenas volvemos a ocuparnos de la Torá, los sufrimientos culminan y llega la salvación. Ya. Por eso es que las otras redenciones, Misajín, no se recuerdan todo el tiempo porque tenemos en nuestras manos la posibilidad y el mérito para ser redimidos, si así lo deseamos. Porque la Torá se encuentra a un costado y quien se aferre a ella será redimido. Yomá 72b, Kedushin 66a. Mire, Misajín. El Jidá se pregunta, ¿qué es lo que distingue a la redención de Misraín del resto de las redenciones? Para que en todas las oportunidades recordemos la salida de Misraín. Una explicación, Misajín, es que la redención de Misraín fue general. En cambio, en las otras redenciones, aun si estas o si éstas no hubieran tenido lugar, de todas maneras, el pueblo de Israel habría sobrevivido. De esta manera, la redención de Misraín incluye a todas las redenciones y por eso es la única digna de mencionar. La futura redención será una redención general, al igual que la redención de Misraín, cuando venga nuestro Melech HaMashiach Yahshua. Otra explicación, Misajín, es que la redención depende solamente de la Torah. Y eso fue lo que ocurrió en la redención de Misraín, cuando fueron salvados para que pudieran recibir la Torah. Y esto es un indicador para todas las otras redenciones, Misajín, que llegaron gracias a la Torah. El Tanaíta dijo en Abot, todo judío tiene una porción en el mundo venidero. Un sabio se preguntó cómo es posible que los malvados tuvieran una porción en el mundo venidero. La primera respuesta es que incluso el judío más malvado cumple alguna gran misbah que le otorga el mérito de recibir una porción en el mundo venidero. Tal como vimos que el pueblo de Israel, a pesar de encontrarse sumergido en las 49 grados de impureza, fue capaz de seguir a Boreolán rumbo a una tierra no sembrada, debido a su emunaj simple. E Israel fue llamado sagrado, Kadosh,
incluso antes de haber recibido la Torá. La segunda explicación, Misajín, es que Helek, porción, se refiere a que el pueblo de Israel tiene una puerta, Dalet, que es Mashiach, para el mundo venidero. Es decir, que cada judío tiene el potencial para volver en Teshuvah completa gracias a la porción divina que se encuentra en cada uno y de esta manera tomar una parte de la Torá que se encuentra a un costado y así lograr entrar en el mundo venidero. Mire, Misajín, la fuerza de la influencia. La fuerza de la influencia como está en Shemot 15:1, que dice: Entonces Moshe y los hijos de Israel cantaron este cántico al Todopoderoso diciendo así: Cantaré al Todopoderoso porque es muy excelso. Al caballo y a su jinete lanzó a la mar. Mire, Misajín, cuando las aguas del Mar Rojo arrastraron a los egipcios hacia sus entrañas, los caballos sobre los cuales montaban se ahogaron junto con ellos. Dado que el verso lo dice explícitamente, podemos entender que también los caballos fueron castigados. ¿Por qué debían ser castigados los caballos si ellos simplemente obedecían a las órdenes de los jinetes egipcios, Misajín? Mire, la respuesta es que los caballos ayudaron a la persecución y la regla es que Boreolán utiliza a aquellos que merecen recibir un castigo para realizar actos malos, para poder así castigarlos. Podemos aprender entonces, Misajín, la gravedad que tiene el hecho de ayudar a quienes hacen el mal. A pesar de que la persona misma no haya cometido ningún pecado, si de alguna forma ayuda a los transgresores, se considera como si también ella hubiera transgredido y deberá rendir cuentas al respecto. Si los caballos, que son solamente animales, sin malas intenciones voluntarias, fueron castigados, cuánto más lo será la persona que entiende y decide sobre sus actos. También en las leyes de los pueblos del mundo vemos que se castiga a quienes participan en un delito, ayudando de alguna manera a que se lleve a cabo. A pesar de no cometerlo de forma personal, el mero hecho de prestar ayuda para que el delito se cometiera o encubriera a los perpetradores convierte a la persona en transgresora de la ley y merece ser castigada en el momento del juicio. De todas maneras, esta explicación, Misajín, es difícil de entender. Una pregunta. ¿Acaso los caballos querían llevar a sus jinetes hacia el mar para perseguir al pueblo de Israel? Incluso el Paró no viajó en la carroza real, sino montado a caballo. ¿Acaso un automóvil que es conducido por un malvado también tiene que ser castigado? Si no existe ninguna clase de entendimiento ni participación sentimental que lo lleven a realizar esa acción, ¿qué razón hay para castigarlo? ¿Qué diferencia hay entre un automóvil y un caballo? La respuesta, Misajín, que Boreolan no solo entregó los principios más importantes de la Toraj, sino que le pidió a Moshe Rabenu que ascendiera hasta los cielos para recibir la Toraj, aunque eso pudiera poner en peligro su vida. Boreolan lo hizo de esta manera para que Moshe Rabenu pudiera transmitir la Toraj con toda la fuerza emocional
Para eso era necesario que subiera a los Shamaim, que sintiera que era algo realmente espiritual, que viera a los patriarcas estudiando la Toraj. Solamente por haber estado allí, Moshe pudo transmitir la Torá con el debido entusiasmo. Si hubiese recibido la Torá en la tierra, le habría faltado la esencia espiritual que existe en los mundos celestiales y sería imperfecta por estar incompleta. Mire, Misajín, la naturaleza de las personas es ir detrás de quienes la rodean y copiar sus actos. Por eso la Torá nos ordena alejarnos de un mal vecino. Amot 1:7. Y vivir en un lugar en el cual habiten personas rectas y bondadosas, para que también la persona adopte esas buenas cualidades, aprovechando de una manera positiva la fuerza de la influencia y no como en el caso de alguien que vive entre malvados o transgresores. Cuando la influencia es para mal, Ramban Teot 6:1. Mire, Misajín, de esta manera podemos decir que en el momento en el cual los egipcios ensillaron a sus caballos para cometer un pecado y montaron sobre ellos para perseguir al pueblo de Israel, la mala influencia del pueblo egipcio se apegó a los caballos y estos se convirtieron en socios de las transgresiones. La fuerza de la influencia es tan grande que incluso el animal que se mueve de acuerdo con sus instintos naturales llega a alterar su propia naturaleza y también el animal se alegra de ser cómplice para el mal. Como sabemos, en la generación del diluvio también los animales se corrompieron porque se vieron influenciados por los malos actos de las personas y también ellos se unieron con animales de otras especies. En esa época, Misajín, el pecado de las relaciones prohibidas llegó a tal magnitud que incluso los animales que de manera natural solo se unen a sus propias especies alteraron sus naturalezas. Bereshit Rabá 28:8. La Gemara Yarushalayim, capítulo 1:3, cuenta lo ocurrido con el burro de Rabí Pinjas ben Yair, que fue robado. Cuando los ladrones quisieron darle de comer, el burro se negó a aceptar la comida que le ofrecían, porque hasta entonces en la casa del Rabí Pinjas ben Yair, él estaba acostumbrado a comer solamente comida kasher. Y ahora le ofrecían comida tarej. Cuando los ladrones vieron el, que el burro se negaba a comer el alimento que le ofrecía, comprendieron que se trataba de un animal especial y decidieron devolvérselo a su. Al recuperar a su burro, lo primero que hizo Rabí Pinjas ben Yair fue darle comida kasher, porque sabía que su burro solo comía comida kasher y estaba seguro de que durante todo el tiempo que no estuvo con él no había probado bocado. Vemos aquí, Misajín, cuán grande es la fuerza de la influencia, tanto para el bien como para el mal, llegando al punto en que incluso los animales se ven marcados por lo que ocurre a su alrededor y actúan de manera acorde. Por esta razón, Misajín, también los caballos fueron castigados, siendo ahogados en el Mar Rojo, para enseñarnos cuán grande es la fuerza de la influencia, siendo que incluso los caballos que no tienen libre albedrío se vieron influenciados por el entusiasmo de los egipcios al perseguir al pueblo de Israel.
Y así ocurrió con los caballos, misajín, cuanto más con las personas que tienen capacidad de libre albedrío. No se entiende por qué también los caballos fueron castigados en el Mar Rojo, cuando los egipcios persiguieron al pueblo de Israel. Los maestros del Musar responden que los caballos ayudaron a los pecadores y por eso fueron castigados, porque se les permite a quienes merecen un castigo actuar de tal manera que puedan ser castigados. A partir del hecho de que los caballos hayan sido castigados, aprendemos cuánto más debe cuidarse la persona de no colaborar con quienes transgreden. Pero aún así, Misajín, esto no se entiende porque los caballos no poseen sentimientos ni pensamientos y los egipcios fueron quienes les colocaron las monturas y los obligaron a marchar. Entonces, ¿por qué fueron castigados? La respuesta radica en la gran fuerza que tiene la influencia tanto para bien como para mal, que es capaz de alterar la naturaleza misma de las personas, incluso de los animales, tal como vimos que ocurrió con los animales, que también se corrompieron en la época del diluvio, del Mabul, y también los caballos se contagiaron del entusiasmo de los egipcios al perseguir al pueblo de Israel y por ello fueron castigados. Bueno, Misajín, hasta aquí voy a dejar esta enseñanza, esta meditación. Amén. Esté siguiendo las lecturas de un servidor. Amén. Esté atento, active la campanita, suscríbase a mi canal de YouTube. Con ustedes, Elah Johanan. Amén. Para las naciones. Yahuató, feliz comienzo de semana para cada uno de ustedes. En el nombre de nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Shalom, Ubrajó, paz y bendiciones. Lejitrao. Shalom.